Estamos de vuelta en tu programa Conciencia Auditiva. Conmigo, como siempre, el doctor Carlos Barramulán. Y mi querido amigo, el maestro Gerardo Alvarado Hierro. Hablemos de notas nacionales. La primera es que esta semana aparece el martes en el programa de Broso, sí. Miguel Ángel Mancera. Sí. Y bueno, Broso, la verdad, para todo lo que lo critica fuera de cámara, se portó muy suave. Se portó muy suave. Estaba muy suavecito. Es más, muy empático con Mancera. Muy empático. Aguantó muy bien a Mancera. Hay un video ahorita que está circulando en redes sociales que dice que Mancera creó artificialmente la precontingencia ambiental y la contingencia ambiental del Estado de México. Está bastante astuto. Pondremos la liga aquí en uno de los recuadros. El video está tendencioso, pero está astuto, y Mancera empieza a perder drásticamente su popularidad en un esfuerzo, yo diría, desesperado por recuperar algo de ese momentum que llevaba hasta hace algún par de meses. Se lanza con Videgaray para solicitar un préstamo o un fondo de 7,000 millones de pesos para reformar el transporte público de la ciudad. De hecho lo dijo, ¿no? Dijo que la gestión también tenía que ser conjuntamente con personeros del PRI, porque le preguntaron, bueno, y tú no eres priista, y finalmente dice, no, pero la clase política se une y hay fines supremos, ¿no? Fines más que supremos, superiores, ¿no? Y lo que está pasando con la contingencia ambiental en DF es aparentemente un fin superior. Pero fíjate, 7,000 millones de pesos en ciudades que no tienen ese presupuesto, que no lo recibirían, y para aliviar a los chicos del DF, ¿no? Que yo no estoy en contra, pero me parece que hay condiciones también que son bastante demandadas en el país y que no tienen esta respuesta, ¿no? 7,000 millones de pesos. Él da a entender que está ajeno a todo esto, ¿eh? Sí, claro. O sea, que él no tiene culpa ni responsabilidad alguna. No, y la crítica que se hace es, si ves el primer cuadro de la Ciudad de México, hay calles donde había antes, por ejemplo, se me ocurre 20 de noviembre desemboca directamente en el Zócalo. Uh-huh. Si tú tomas ahorita 20 de noviembre por espacio de hasta 6 bloques o 6 cuadras, lo que hizo fue comerse un carril para crear un carril más afuera para poder poner mesitas al aire libre. Pero lo que crea es cuellos de botella. Lo que pasa es que, bueno, casi todos 20 de noviembre es una calle comercial, ¿no? Muy demandada. Muy comercial. ¿Dónde está el centro castellano? Las calles de Uruguay, ¿no? En Uruguay. Bueno, pero todo ese lado, hasta la Plaza de la Computación que está por ahí, toda esa parte desemboca, pero es es caótico. Claro, es de flujo ciudadano importante, ¿no? Lo que hizo fue que, durante su administración por lo menos, se desincronizan varios de los semáforos, que antes era, pues, tú tomabas un semáforo y avanzabas 14 cuadras. Ahora tomas un semáforo y avanzas 2 semáforos. Y lo que hizo fue, y otra vez, no decimos que fue precisamente Mancera, pero durante su administración ha habido una deseficientación de servicio de transporte. Sí. Hay otras calles donde se tenía que hacer vueltas muy estrechas a la derecha, y lo que hicieron fue ampliar exageradamente la calle para que hubiera más peatones, o otra vez para poner mesitas al aire libre, etcétera, o para abrir vías para la bicicleta. Cuando esta es una ciudad que desgraciadamente para rutas de bicicleta no sirve cuando tienes tantos microbuseros que están contra el reloj y que usan las bahías o las calles de bicicleta como bahía. Sí. Entonces, es la apología de la estupidez sobre la estupidez sobre la estupidez, ¿no? Ahora, yo no estoy en contra de que el centro de la ciudad pertenezca al flujo ciudadano y se haga turismo ciudadano, inclusive porque hay turismo ciudadano, no lo vemos todos los que han ido a la Ciudad de México, a ese cuadro de la ciudad lo sabrán. Está el Templo Mayor, están los flujos que van también a N cantidad de restaurantes que hay ahí, o sea, pero lo tienes que planear de otra forma, o una de dos, o haces como lo que hicieron con Madero, que la cerraron, no sé si ahora estará abierta. Sigue cerrada Madero. Porque Madero la cerraron, Madero era histórica, y si no, bueno, vas sacando a la gente de ahí. El problema es que todo el mundo quiere arribar también en el auto. En el auto, o sea, lo que haces es lo que hicieron en algunas capitales en Europa, lo ves mucho en República Checa, lo ves en Polonia, se ve mucho en Austria, que lo que hicieron fue estacionamientos masivos antes de llegar al primer cuadro. Verdaderamente masivos estacionamientos, 3, 4 pisos de un espacio gigantesco de estacionamientos, y shuttles o transportes que te llevan al primer cuadro.
y de ahí muchas calles caminables. Entonces eso, vaya, le da otra mística al centro, le da otra mística a los lugares comerciales. Se vale, yo creo que es hasta infinitamente mejor. Bueno, yo no sé, no he apreciado. En Barcelona te tocaron calles que cerraban. Sí. Y claro, calles que son totalmente comerciales. Ahora, me tocaron calles que están abiertas y con flujo ciudadano importante, por ejemplo, las Ramblas, pero también la conducta, me parece que la conducta del automovilista es otra. Completamente. Es otra, o sea, porque sí, o sea, las Ramblas es un gran paseo que desemboca finalmente a la Barceloneta, que es un lugar de playa, y en medio hay una gran calzada, es una gran calzada que desemboca, ahí hay puestos, casi todos son de artesanías, y del otro lado empiezan a ver, hay un mercado muy importante donde uno puede comer fruta al natural, traída de Sudamérica, traída de aquí de México, no sé. Pero a la hora que uno ve el flujo vehicular es muy respetuoso, o sea, yo creo que si alguien ve un lugar así, a lo mejor aquí le meten o aceleran mucho, y hay ciertos, es pausada. Hay una cultura vial distinta, sí. Hay un menor parque vehicular, eso es un hecho. Sí, que la Ciudad de México. Que casi cualquier otra metrópoli que se pueda ocurrir es menor el parque vehicular. La gente no siente, y es que esto es muy real para la Ciudad de México. El transporte público dice que es el metro, es un gusano amarillo que transporta a pobres de un lugar a otro. O sea, dices, pues, la verdad, eso es lo que es, ¿no? La verdad, en su mayoría. Sí, claro, eso es lo que es. Los oficinistas que tienen lana no tienen estos problemas. No, se suben a un taxi. Y quien tiene dinero para eso, se sube a un Uber y se le olvida el problema, ¿no? Y quien no usa un coche con chofer. Aquí el detalle siendo que el transporte público en la Ciudad de México es un transporte subestandarizado. Es un transporte inseguro. Desde que hemos visto todos esta nota o hemos oído de esta nota que alguien se sube a un transporte público y resulta ser que detuvieron el transporte, bajaron al pasaje y asaltaron al pasaje en el transporte público. O sea, este es un transporte inseguro por los asaltos, es un transporte inseguro porque los choferes no están certificados ni capacitados, porque los vehículos no están modernizados, porque los vehículos contaminan, porque los vehículos pasan por cualquier lado y son un factor de choque inminente. Sí. O sea, porque las rutas no están bien planificadas. Todo es un factor de desastre en la Ciudad de México y se ha ido apilando uno sobre otro. Y lejos de resolver realmente el problema, estamos otra vez haciendo como un sándwich, un arreglo cosmético sobre el otro. Y ahora vamos a poner un metrobús, y ahora vamos a poner un segundo piso, y ahora un tercer piso, y ahora un hoyo que conecte no, es en serio, desde Palmas hasta Santa Fe, para que pueda ir quien vaya a Santa Fe rápido de un lugar a otro. Y al final no resuelve ese problema de fondo. No debería de haber tal parque vehicular. Yo sentí en la entrevista que también se quiso lavar las manos Mancera y el culo también de paso. Por supuesto. Acusando al parque vehicular, por ejemplo, del Estado de México. Claro. Que dice, es que no todos los transportes que llegan exactamente al centro provienen necesariamente del propio Distrito Federal. Exacto. Y lo dijo así, ¿no? Entonces, y aparte los acusó de ser autobuses, como tú dices, muy antiguos, de los años 70, que todavía están circulando, y que no hay ningún control, ¿no? Entonces, como llamando la atención a Eurobiel y diciéndole, te tienes que poner las pilas en qué está pasando. No, pero también se la tiró a Tlaxcala, Puebla, Querétaro, claro, Hidalgo, se la tiró a todos, ¿no? O sea, al final, medida... Mancera, no te metas con Hidalgo, chinga tu madre. La medida que fue, vamos a decir, lo más sensato, lo más barato, y que es increíble que no se haya hecho antes, es que los transportes pesados solo se puedan mover de las 11 de la noche hasta un máximo de las 5 de la mañana. Entonces, son 6 horas para el transporte pesado. Ahora, lo que fue no se le había ocurrido a nadie, ¿no? Lo que fue una belleza, hago un paréntesis hablando de mi querida Pachuca, arreglando los puentes ahí, esos que están enfrente de Walmart, a pleno día, ¿no? O sea, era un caos. ¿Por qué no lo hacen a las 2 de la mañana? No hagan la pavimentación a esa hora, ciérrelo. Mi pregunta es, ¿por qué no lo hacen después de terminar el otro puente que tienen hecho un desmadre 2 kilómetros más atrás? No, fue atroz, o sea, y me tardé en llegar, me tuve que dar la vuelta por no sé dónde mierda. Me tardé en llegar como 40 minutos. Y lo que digo, está muy bien que haga la repavimentación o reencarpetamiento que le llaman, pero no. Ponle orden. Pero no a las 10 de 10 a 2 de la tarde o no sé, no.
No. Salir de la ciudad en este momento es un ejercicio que te puede durar varias horas. Sí. Y bueno, no sé si lo tienes en los temas, no lo vi. Ya vino el anuncio que nuevamente transporte público de todos lados y no tus obús. Y la promesa del candidato es eliminar tus obús. Entonces, ¿y de qué sirvieron los 1,000 millones que se gastaron en esto? Y el tiempo que estuvimos como secuestrados, ¿no? O sea, y el tiempo que vamos a estar secuestrados. que vamos a estar. Es una vergüenza. Oye, se me hizo chistoso esto de la Ciudad de México. Mostraron a los fulanos que usan bicicletas. ¡Qué peligro, eh! ¡Qué peligro! Puta, yo los vi pasar, los vehículos casi los rasuran, van a matar a alguien ahí, ¿eh? Sí, o sea, ya sucedió, ¿te acuerdas? Que con una Nosotros chica... la anunciamos 3 veces el año pasado. Este año, pues, todavía no ha habido, pero ya verá. Pero puede haber. Fíjate que en ciudades tan congestionadas, por ejemplo, Nueva York también, es muy común que los envíos de documentos, de cosas que sean móviles, incluso los envíos de comida y más allá, se hacen en bicicleta. Sí. Y son extremadamente bien pagados esos empleos. Y aparte bien hábiles los humanos, porque Nueva York está, el flujo vehicular en Nueva York es muy pesado. Entonces es interesante. Nueva York tiene como 8 millones de habitantes. Sí. Y de autos debe tener casi la mitad. O sea, es prácticamente un auto por cada 2 personas. Es ridículo. Entonces, bueno. Cambiemos de tema, estamos hablando del último informe del Grupo Independiente de Expertos Forenses, o del Grupo Internacional de Expertos Independientes. Este grupo se compone en su mayoría de argentinos, españoles, sí. Hay alguno que otro por ahí, me parece que había un paraguayo incluso. Y este grupo venía a contribuir, a coadyuvar con la PGR. A esclarecer el caso de Iguala. Y lo que encontramos de ellos, único de ellos, fue la tesis del quinto camión. Que hubo un quinto camión que venía cargado con opio o ya con heroína. O con alguna cosa así. O una cosa por el estilo, que era del grupo de Guerreros Unidos o del grupo de otro grupo. Y estos grupos iban hasta Chicago a dejar el camión. Entonces, por supuesto, ese quinto camión fue una teoría que se descartó casi de inmediato, que se eliminó y se olvidó casi de inmediato. O sea, la cosa era que los estudiantes lo habían tomado por error y esto causa escozor, evidentemente, y viene la matanza, ¿no? Esa es parte de una de las hipótesis. Bueno, lo que me molesta de todo esto es que esto es fuente ovejuna. Además de ser fuente ovejuna, es como el caso Colosio. O sea, de repente, primero se habían señalado como 50 fulanos y después... No, resulta que solo fue un asesino solitario. ¿Quién lo creyó? O sea... El error, digamos, y esto nos pasa mucho en México en términos de investigación, y es bueno que mencioné el caso Colosio, es que vamos dando pedazos de la investigación. El caso Polet, me viene a la mente. Otra que no tiene verdad histórica, no. O sea, eran casos que iban arrojando tantas conjeturas intermedias, tantos avances que no tenían sentido, que de repente cuando ya llega ya al final la investigación, ya nadie la cree. Bueno, pero si tú recuerdas lo de Colosio, cada vez que aparecían los que fueron como 2 o 3 procuradores, no sé, ¿no? O sea, las versiones las contaban con tal peso de verdad que tú decías, no, pues sí, fue así. Esta fue, y después resultaba que no. Había otro cambio y había algo más que había faltado de procesar, que sí había un segundo tirador y después no, en realidad fue el guarura el que le disparó y fue por accidente. No, yo me acuerdo la versión que casi me cagué de la risa, era cuando que Mario Aburto le pone primero evidentemente la pistola en la cabeza y después gira y le mete la pistola del otro lado. O sea, ¿y cómo giró? Entonces... eran unas versiones realmente hollywoodescas, así brutales. Me gusta más Doctor House, siendo honestos. Aquí hubo muchos errores. La investigación, evidentemente, era el grupo de expertos independiente y agrégale la PGR con su verdad histórica. A ver, pero no tenemos verdad histórica. No. O sea, siendo honestos, no vamos a saber qué pasó en Iguala. No. O sea, sabemos la consecuencia. La consecuencia es que 43 estudiantes fueron asesinados, ¿no? Ahora, ¿cómo? ¿Bajo qué condiciones? ¿Quiénes? ¿Cómo se manejaron lo de los cadáveres? O sea, no sabemos casi nada. Al final, la PGR sigue obsesionada con que fue en el basurero de Cocula y el grupo de expertos independientes insiste en que no pudo haber sido en Cocula. Que no hubo esa posibilidad en tiempo, espacio.
Recordemos que todo esto se fue a Innsbruck para ser verificado por ADN y después esto rebotó otra vez a México para ser analizado por otro segundo grupo de la PGR especializado. El FBI ya ofreció ayuda y entre México ellos dijo que no. Pero y entre ellos dicen, no, nosotros somos más chingones que en Europa, nosotros sí sabemos. Y los de Europa dicen, no, nosotros somos más chingones que ustedes. Es otra vez, es una... Vaya, son tantas cosas que si de verdad esto se hubiera querido resolver, se acepta la ayuda de los gringos que no dejan piedras sin voltear, porque finalmente es lo que han estado haciendo los últimos 70 años. Se les invita a que lo resuelvan y se acabó. ¿Cuántos y quiénes están involucrados? También recordemos el caso Kennedy, ¿no? O sea, tampoco tenemos... No, eso es un hecho, no, pero el 63 el FBI estaba en pañales. El FBI en el 63 era un equipo que llevaba 7 años funcionando, con Hoover. No, estamos hablando de que en esta época el FBI no se le ha ido una, al menos de explicación de cómo pasaron las cosas, mecánicas y dimensiones, formas, etcétera. Ha habido bombazos ridículos que ocurren en Riyadh, donde de repente y vamos a mandar a este grupo de 6 expertos del FBI, pasaron a lo mejor 2 meses, regresan y aquí está lo que ocurrió, ¿no? Imparcial y cómo fue. La desgracia es que aquí el gobierno mexicano, quién sabe qué debe, quién sabe quién está involucrado, que nunca se quiso resolver y no se quiere resolver. Pues esto es algo que les hubiera gustado que la verdad histórica de Murillo Karam hubiera sido suficiente como para... Sí, que hay que dar a las... Ahí muere, ¿no? Claro. Y desgraciadamente... Ahora, mencionaste a Edgar Hoover lo odio porque echó a Chaplin de Estados Unidos. Eso más se vestía como mujer y era un tremendo y conocido homosexual. Y fue uno de los cabrones en contubernio con la época del macartismo, ¿no? De la persecución, que cualquiera que lo tildaban de comunista se lo chingaban, ¿no? Unos científicos, los Rosenberg, que también van a, no sé si a la cámara de gas o la silla eléctrica, pero los asesinan. Como espías rusos. Claro, y no tenían nada que ver. De hecho, alguien había hecho el comentario, me acuerdo de haberlo leído en Time hace muchos años, decía, si Jesucristo hubiera vivido en la época de Hoover, de J. Edgar Hoover, ese Hoover habría tenido un expediente de él, lo habría acusado de comunista y lo habría encarcelado antes de llegar a los 33. Sí, o a lo mejor de homosexual le hubiera dicho, amaos los unos a los otros, puta. Eso es una comuna gay, es una cosa horrible. Cabrón. Bueno, el INE, esta semana al INE se le filtra toda la lista nominal de votantes para la próxima elección. Estas son varias listas, una de la Ciudad de México, una del Estado, me parece que de México también, me parece que de diputados, la del Estado de Hidalgo, la de Puebla y una del norte, no me acuerdo si Sonora o Chihuahua. Resulta ser que el INE... Y otra vez la pregunta, ¿qué nos muestra esto? ¿Qué nos muestra con este señor Lorenzo Córdoba? ¿Qué está pasando? El torero se le va el toro. Ese torero no sirve para nada. No, si no tiene capacidad como para manejar este instituto. No la tiene, no. Ya deberían haberle cortado el cuello. Aquí el INE le echa la culpa a un partido, nada más que no le puso nombre y apellido. Dice que a la brevedad, cuando tenga todos los elementos en la mano, hará la crítica y hará el señalamiento. Y también mal manejo porque empiezas a culpabilizar y si después te rebota, a la hora que te rebota quedas en ridículo, y no solo en ridículo, sino en el descrédito total. Exactamente. O sea, no puedes aventar una piedra acusando, extendiendo una sombra cuando no tienes todos los elementos. Efectivamente. ¿No? Porque si tuvieras todos los elementos, señalas de inmediato, no dices aquí. Pero si no... No, está muy mal el INE. Muy mal. No te extrañe que después nos enteremos de que el padrón también fue manoseado. Hay 2.500 millones que ya se gastó el INE, nada más entre enero y fíjate, y abril. 2.500 millones. Y esto es independiente del dinero que le da a los partidos para funcionar y para hacer sus gastos de campaña. Aparentemente el INE los justifica en una muy breve nota de la revista Proceso. Lo justifica diciendo que es necesario para preparar las elecciones. ¿Quién audita al INE? ¿Quién audita al INE? Hay una nueva propuesta de justicia militar, Carlos, que me parece verdaderamente muy peligrosa y tremendamente, vamos a llamarle, bordeando en lo anticonstitucional. Esta nueva propuesta de justicia militar que se aprobó en fast track por el PAN, por el Verde y por el PRI, faculta a los militares para que puedan entrar a tu casa. Si se considera que tú estás relacionado con cualquier tipo de delito que pudiera afectar no seguridad nacional, sino a cualquier área del foro militar.
Dicho de otro modo, vamos a pensar que los militares se inventan que el señor Carlos Barra es una figura del narco, es una figura conocida por manejar información sensible. Eso es suficiente para justificar sin orden de aprehensión que un grupo de militares se detenga enfrente de tu casa, tire la puerta y entre. Ok, que quede claro, no me gusta la zoofilia, ya lo he dicho como 3 veces. Y si en un momento dado entran los militares a verte y efectivamente te encuentran algo, ellos también te pueden juzgar. Puta. O sea, los militares acaban de conseguir una carta para poder abierta. Actuar contra los civiles, atropellando por completo el 14, el 15 y el 16 constitucional. No, cuidado, o sea, que las garantías individuales sigan vigentes, ¿no? Totalmente la atropellan. Es el pequeño freno que tenemos la ciudadanía frente al Estado. O sea, lo acaban de pasar como tal, como una ley que otra vez, que faculta a los militares por encima de los civiles, y que al mismo tiempo cuando un militar comete algún tipo de falla en contra de un civil, el militar antes tenía que comparecer ante la justicia civil, ahora no. Ahora, cualquier delito que cometa un militar, incluso en contra de civiles, incluso fuera de su servicio de militar, será juzgado por un organismo militar. Esto la misma semana que el ejército no me parece, y la PFP se disculpan por el video de tortura. No me parece un buen razonamiento jurídico. Yo tampoco. En primera, yo creo que es totalmente anticonstitucional. Yo no soy abogado, pero de todas maneras me parece no un razonamiento viable. Les recomiendo el artículo, está en la revista Proceso, es bastante astuto sobre la crítica a esta nueva reforma de justicia castrense. Yo creo que es totalmente anticonstitucional, atropella todos los derechos civiles en México. Es justicia castrense, castra al ciudadano. Pero brutalmente. Entonces, bueno, está esta parte. Después está el nombramiento de Carlos Sada Solana como el nuevo embajador de México a Estados Unidos. Me parece un personaje un poquito gris. Bastante, pero llega como todos los que llegan, con este ánimo de que en sus manos está revertir los procesos obscuros o inciertos que ha tenido la diplomacia. Y me parece que frente a Estados Unidos lo primero que hace es una carta fácil, aludiendo a Trump, aludiendo que se manejará de otra forma la relación. México no es el enemigo de conveniencia de Estados Unidos. Pero muy tibio, ¿no? Muy tibio. Muy tibio. Necesitamos a alguien con más... Muchos más. De hecho, yo no conozco la trayectoria de este personaje. Es un ingeniero. El tipo incursiona en la diplomacia, pero no necesariamente tiene las vértebras de todo el conocimiento que necesita un diplomático. Ahora, históricamente hemos tenido de todos tipos, ¿no? Hemos tenido desde literatos, el papá de Carlos Fuentes fue un diplomático y así hemos tenido muchos. Pero hay que dimensionar el espacio. En la época de los diplomáticos light, por decirle así, aquellos diplomáticos que pertenecían a clases empoderadas de la aristocracia de algunos países o grandes escritores, esos eran tiempos distintos. Ahora los embajadores y los cónsules habitualmente son ingenieros comerciales, me refiero a la categoría de ingeniero comercial, como aquel que puede gestionar y empoderar al país a nivel de comercio, a nivel de relaciones diplomáticas, a nivel de derechos humanos. Es decir, habitualmente son fulanos ya mucho más ductos, ¿no? más empoderados en esto. Sí, no, totalmente de acuerdo. O sea, es incluso gente que ya tiene una estrategia, una forma estratégica de pensar en términos de negociación y, bueno. Esto no va a manejar mayor firmeza. Si el Estado mexicano piensa que esto es una respuesta a lo que está pasando en la contienda electoral en Estados Unidos y a lo que estamos viendo con Trump, no me parece tampoco la mejor cosa. Como tampoco me parece de este partidito que ahora se generalizó esto de la estupidez esta de... el Movimiento Ciudadano. Claro, y que los demás sabemos... También me parece que no... ¿Y qué hicieron con Cuadri desde el 2012 para acá? O sea, lo metieron en hielo, lo sacaron ahorita... Sí, lo metieron en hielo porque está bastante pálido en el comercial. O sea, no sé, parece Don Chuma, no sé, una cosa... Cambio de tema, Carlos. Explosión en Coatzacoalcos, la planta de pajaritos de Pemex. Brutal, ¿no? Brutal. Absolutamente brutal. Quien ya vio el video es impactante. Se ve una persona que va caminando por ahí y de repente se ve el hongo que recorre hacia abajo y parece que el radio de la explosión fue de poco más de 800 metros, casi rasguñando el kilómetro. Parece ser que hay 25 personas heridas directamente y 5 muertos. Sí, hasta ahora sí. Y lo más dramático es que se desconoce hasta este momento qué causó
la explosión. Se habla de mal mantenimiento en los tanques de almacenamiento, se habla de mal mantenimiento en los pozos de extracción, en mal mantenimiento, pero todo es mal mantenimiento de algo en particular. Bueno, lo que salta a la vista en el caso de las refinerías en México, sobre todo, lo que hemos visto es que se han vuelto viejas. Las de Hidalgo no son la excepción, y hemos sabido de varias explosiones, de varios accidentes de este tipo. Entonces, así como se hizo esta reforma estructural que tenía que ver con la reforma energética, pues la reforma energética también, una de sus vertientes es modernizar todo este aparato productivo, ¿no? Que es un aparato no menor, y darle seguridad también, ¿no? Debe haber un aspecto de seguridad. Totalmente. Ahora, si alguien alguna vez ha visitado las playas de Coatzacoalcos, bueno, lo que es el mar, el aceite pulula, es increíble, y esto no lleva años, esto lleva décadas. Se ve verde peculiar, y es común también marea roja, la marea que trae peces muertos. Sí, pues es un mar sucio, ¿no? Muy sucio. Para pescar, yo creo que pescan en alta mar, ¿no? O sea, el litoral está totalmente contaminado. Ya. Bueno, cambio de tema, el paro del Politécnico. Esta semana se lanza paro el Politécnico, alegando un paro indefinido por las funciones que se atribuyó en un momento dado la Secretaría de Educación Pública a el secretario de Educación Pública, en este caso el señor Nuño, sobre la vida interna del Politécnico Nacional. Sí, lo que hablaban es, bueno, hay una intervención en donde el Politécnico pasa ahora a depender directamente de SEP, en donde lo que dice Aurelio Nuño es que la ley orgánica del mismo Politécnico lo permitía así, o sea, le daba esta posibilidad. Y de repente, ante esta sombra, hay varios campus, ¿no? Y varias escuelas que empiezan a tener el paro, en donde lo que están hablando es este aquejo de la autonomía o de la posible autonomía. Y salió, no sé si fue a nivel de rectoría, hicieron la declaración de que no, que finalmente el Politécnico guarda o preserva su autonomía, y que ni alumnos ni profesores se preocuparan por los manejos que van a haber, ¿no? Pero evidentemente lo que estamos viendo es una intromisión importante del Estado, en donde hay escuelas que han arrojado cierta sombra. Recordemos el famoso paro del Politécnico, ¿no? Entonces, a lo mejor aquí lo que se quiere es reestructurar para no tener ninguna especie de contratiempo. Completamente de acuerdo. Cambiemos. Ahora, Aurelio Nuño estaba desencajado, ¿eh? Si lo viste ante esto, cuando lo empiezan a cuestionar, el tipo no. Lo que pasa es que Nuño no logra hilar una, ¿no? Digo, finalmente, ¿cuál es el mérito de Aurelio Nuño en los casi 6 meses o 7 meses que lleva como al frente de la Secretaría? Pegarle al sindicato de profesores, ¿no? O sea, que lo La evaluación en Guerrero. La evaluación en Guerrero, la evaluación en Oaxaca. Ok, ese es el gran mérito de Nuño, pero en realidad no es un mérito de Nuño, esto lo preparó el puñal, la daga, perdón. La daga, el puñal árabe. Este hombre fue el que lo preparó, ¿no? Y puso todo el camino, pavimentó todo el camino para que este señor llegara y lo concretara. O sea, el gran mérito de Nuño en este punto es probablemente haber conseguido reducirle 15 días el calendario escolar, que bajara de 200 días a 185 y que las escuelas fueran libres de determinar qué días son hábiles y qué días son inhábiles. Eso es todo. Y el problema es que en 6 meses aumente los días o disminuya los días, no eleva la calidad educativa. No hemos visto un impacto de calidad educativa. No estamos tocando nada más que, otra vez, como todos los sexenios, estamos tocando algo cosméticamente. Y ya lo hicieron ley y ahora ya es vuelto ley. Ese es el gran mérito de Nuño. Inmediatamente después abre el hocico y se pelea con Andrés Manuel López Obrador. Y entonces pasan 2 semanas en las que francamente Andrés Manuel López Obrador le pateó el culo. Aurelio Nuño quedó como un perfecto idiota. E inmediatamente después viene el Politécnico. O sea, si alguien se la preparó a Nuño, no se lo pudieron haber preparado mejor. Videgaray quemado del lado de Hacienda y del otro lado Nuño quemado del lado de todo lo que el tipo haga. Es increíble. Adivinen quién no está quemado y quién va para... Y que fue gobernador de Hidalgo. Adivinen. Y es tremendo. Ahora, me hace muy candoroso esto del comercial de López Obrador cuando dice: al pueblo solo le dan frijol con gorgojo.
dan migajas. Digo, a lo mejor tiene mucho de sentido, ¿no? Pero lo dice muy graciosamente, la verdad. Muy chistoso. 3 notas breves, vámonos con la primera. Condena el PAN el asesinato del edil de el que hubiera sido el alcalde en su momento de Gilotzingo. Sí, brutal. Yo vi las fotografías del coche y los impactos de bala y no. Masacraron. O sea, nuevamente caemos en esto. Oye, se está volviendo peligroso ser alcalde, ¿no? O sea, ya ha pasado... Son 14 alcaldes en los últimos, desde noviembre para acá, en 5 meses. ¿Te acuerdas que cuando inicia el año a una... Me parece que era militante del PRD, ¿no? Sí, esa alcaldesa, ¿no? Y también la asesinan. Pero ¿no? en su casa. O sea, la sacan de su casa y la ejecutan afuera en el patio. No, brutal. Eso es brutal. Brutal. No, esto no debe pasar, señores. No en un país que se dice democrático y moderno. Y claro, un país que se tilda de moderno y que tiene tantas relaciones con la OCDE, con la Unión Europea, con Estados Unidos, no sé. Bueno, por último en esta nota de notas nacionales, Miguel Ángel Yunes, es una nota que tiene que ser mencionada. Yunes aparece increpado por habérsele encontrado aparentemente varias propiedades en Nueva York por algo así como entre 3 y 10 millones de dólares. Y él dice, no son mías. Resulta ser que algunas de esas propiedades cambiaron en las últimas semanas de propietario. Y habla que su familia también ha ayudado a manejar esas cuestiones económicas de otras personas. Exactamente, ellos solamente ayudan con un pequeño negocio inmobiliario, ¿no? Tener propiedades en Nueva York es probablemente lo más redituable. Yo no conozco pequeños negocios inmobiliarios, perdón, pero no. O sea, los capitales de los negocios inmobiliarios, por raquíticos que sean, son gigantescos. Claro. ¿Y de dónde salió ese dinero, señor Yunes? A no ser que a negocio inmobiliario le llamas a 2 albañiles que te van a echar el piso a tu casa. Digo, puta, si eso es inmobiliario, bueno, no lo sé. Es una diferencia verdaderamente abismal. Pero el fulano, la cara que pone cuando es entrevistado, se ríe de momento, claro. Se ríe, o sea, dice, no, o sea, como diciéndole, ¿usted me está cotorreando o qué me está preguntando, no? Lo mismo le pasó a Mancera cuando Mancera presenta su 3 de 3, que aparece que Mancera tiene inversiones en varios edificios, en varias cuestiones de negocios, y dice Mancera, sí tengo inversiones, pero tengo participaciones del 3%, del 5%, del 20%. Aparte, muchos de los restaurantes son de mi familia. ¿Será? ¿No? Ahora, a mí me dijo una amiga, ¿te echas un 3 de 3? Y sí, si está de moda, ¿por qué no? Bueno, esta es una canción interesante. Nos vamos a dejar con un tipo que se llama Prince Roy, es un rapero. Sale con otro rapero que se llama Snoop Dogg. Oye, falleció Prince. Y tenía 57 años, ¿no? 57 años, un niño. Un bebé. Y aparentemente tiene que ver con... Era raro porque... Era rarísimo. Era como padrotón, ¿no? O sea, como cafiche, no sé, el gigoló americano. Totalmente. Era negro y el pelo lo tenía liso, ¿no? Era como guapetón, ¿no? ¿Sí? No, era demasiado finito. Como galán. Hay una anécdota genial del hermano de Eddie Murphy, de los años, vamos a decir, finales de los 80, principios de los 90. Que en un antro se encuentran a Prince. Prince era lo máximo en ese momento, después de una canción que se llamó Purple Rain. Sí, pues él es el Purple. El Purple Rain. Uh-huh. Entonces los invita a todos a su casa. Tenía una mansión gigantesca en Los Ángeles. Y dice que Prince era un tipo muy serio, que no se reía, que todo el tiempo estaba así como meditando. No se drogaba, no tomaba café y té todo el tiempo. Entonces que el Prince los retó al grupo del hermano de Eddie Murphy a jugar básquetbol. Y que entonces se pusieron a las 3 de la mañana saliendo de un antro a jugar básquetbol, pero que estos tipos estaban ataviados con el atuendo del antro. Claro. Y a los otros les prestó ropa para jugar deporte. Y que Prince era buenísimo jugando básquetbol. Entonces hay historias muy extrañas, que si este tipo tenía zoofilia, relaciones zoofílicas con una llama, o un caballo, o un potro, o un pony. Y esta me la supe también. Y que había relaciones también bisexuales, homosexuales de Prince con razón. Después en internet apareció la pezuña de camello como llamativa. El que lo entendió muy bien y el que no hay explicación. Por cierto, un día antes de que muriera Elvis, se pone en la noche, en la madrugada, a jugar básquetbol.
Eso no sabía. Sí, había jugado con su esposa. No podía dormir, de hecho no Pero dormía. con la novia, ¿no? Porque ya se había dejado... Con la novia. Ya se había dejado con Priscila. Ahora, la novia no estaba tan mal. No, era guapa. No, era muy guapa. Tonta como ella sola. Pese a que él estaba así, como vaca. Elvis pesaba 140 y fracción kilos en el momento que murió. Sí. De hecho, lo que lo mató fue tratar de hacer dieta. Tenía tantos problemas con tantas cosas que ya... O sea, tomaba pastillas para todos, para dormir, todo, despertar, mantenerse activo, para cuidarse la voz, para tener hambre, para tener sueño, Oye, para ir al baño. A propósito de comerse la voz, acabo de ver un video. Salió un disco de Napoleón, del José María Napoleón, cantando con otras personas sus canciones, o sea, haciendo duetos. Sale María José, sale Mon Laferte, y en uno de esos sale José José. Y José José está vestido de blanquito, totalmente un smoking blanco, ¿no? Y lo tiene así tomado, ¿no? Entonces el que canta es Napoleón, y José de repente levanta el dedo así, le hace así, pero no canta nada. O sea, pobrecito, o sea, fue realmente una tristeza, me dio mucha tristeza. Hay una entrevista, te la recomiendo, yo creo que es una de las entrevistas más, y lo lamento mucho por José José, pero es una de las más chistosas entrevistas que he visto en mi vida, que le dicen, pues usted es el príncipe de la canción, y le hacen toda la introducción, ¿no? Su voz despertaba tal conmiseración, y cuando ganó el OTI le preguntan cualquier estupidez. Sí, tenía una super voz. Y el tipo, todo chueco, dice: es que yo me bebí todo. Y después, yo viví en un taxi. Y dices, no manches, no pueden creerse. La forma en la que lo dices, qué horror, pobre tipo, ¿no? O sea, ¿está en bancarrota también? No, ahorita ya vive de las regalías que recibe. Ya recibe regalías por las canciones que curiosamente no eran propiedad de él. Recibe regalías por la imagen. Si ves, se lo llevan así como de limosnita, se lo llevan a aparecer en los videos. De Televisa, de quien muñeco pueda. Pero ya el tipo... No, pero es infame, es triste. Tenía una voz increíble. Bueno, precisamente la canción El Triste. La canción de Triste era que canta en Oti. En Oti, con la que ganó. Es una interpretación fenomenal. El que la puede bajar por... Sí, es espectacular. Es espectacular. No, el tipo tenía unos pulmones que causaban envidia, pero se perdió todo ello. Ves a los jueces de la Oti cuando están oyendo... Impactados, yo creo, ¿no? Están impactados, les ves la cara de... ¡Wow, este tipo!, ¿no? Les ves que hasta lágrimas a dos de las juezas mujeres que están por ahí. Entonces, y aparte José muy jovencito, ¿no? Sí, tenía 21, 22 años, pero el tipo se le metió a todo. De marihuana, heroína, cocaína, se metió hasta el dedo. Supe también que abusó de los corticoides, sí. O sea, cortisona para cantar, sí. Y la cortisona alivia, pero de repente pega y pega. No, te inflama. Sí, sí. El tipo llegó a pesar también 100, 120 kilos, con lo bajito que es, con lo sencillito que es, llegó a estar muy gordo. Y después se desinfló. Ahorita el tipo parece una calaca. No, sí, está muy delgadito. Muy delgadito. Como la calaca. Bueno, los dejamos con una canción clásica de los años 60. Esta canción se llama Stuck on a Feeling, pero la cantan otra vez gente muy moderna como Prince Royce y como Snoop Dogg, dos raperos, en una versión que se parece mucho al original y que otra vez nos evidencia que hay poca originalidad, reciclemos un clásico. Y bueno, que a lo mejor pega. ¿Qué pegó? ¿Te acuerdas? ¿Está en el top 10? Yo me acuerdo de esta pendejada cuando las famosas Pandoras estaban tocando el suelo y le hicieron un homenaje a Juan Gabriel, ¿no? Y volvieron a la cima. Increíble.